Entonces, vamos a dar inicio hoy con este tema relacionado con derechos y deberes. Vamos a trabajar en la parte de competencias ciudadanas, el componente ético político. Entonces, vamos que existen unos tipos de derechos en la humanidad en general y vamos a hablar de cada uno de esos tipos de derechos que existen. Entonces, ¿cuáles son esos derechos humanos? Tenemos en primera instancia unos derechos civiles y unos derechos políticos. ¿Qué requiere o a qué hace referencia esos derechos civiles y políticos? Dice que protegen la libertad individual y garantizan la participación en la vida social y política. Como hablamos de civiles, es decir, de cada una de las personas. Cuando hablamos de políticos, ¿a qué estamos haciendo referencia? A la participación. Todas las personas tienen derecho ¿a qué? A ser candidato, a ser elegido y a Uy, elegir. Entonces, esos derechos civiles y políticos es a los que hace referencia. La persona tiene una libertad individual, es decir, usted como persona solita tiene unos derechos fundamentales, pero también tiene ese derecho que le garantiza la participación a la vida social y política. Escríbame en el chat sus Fer, preguntas, por favor. Entonces, ¿copiamos eso? ¿qué dije al comienzo? Les dije, van a escuchar la explicación. Luego vamos a iniciar o a continuar con estos derechos económicos, sociales y culturales. Cuando yo hablo de derechos económicos, cuando la persona tiene un trabajo, tiene derecho a la parte económica, es decir, a un salario adecuado según la labor que esté desempeñando. Cuando yo hablo a derechos sociales, a pertenecer a una sociedad ya que se le respete. Y cuando yo hablo de aspecto cultural, estamos haciendo referencia a que se le respeten sus creencias, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de vestirse, el derecho cultural a que las personas pueden participar en eventos culturales, a que si la persona se le facilita una actividad lúdica, práctica, que la pueda desempeñar y la pueda desarrollar. Hace referencia al derecho a la vivienda digna. Cuando yo hablo de pertenecer a una sociedad que tenga una vivienda digna, a la alimentación. Todas las personas tienen derecho a la alimentación y al trabajo. Ahí de esa manera, por ejemplo, cada región tiene una costumbre distinta, su forma de vestir, su forma de vivir, su forma de alimentarse, las características de su vivienda, la forma como se viste. Entonces, a eso es que está haciendo referencia a esos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, vemos que hay dos tipos de derechos, los derechos civiles y políticos y los derechos culturales, sociales y económicos. Entonces, de esa manera hemos hablado de dos clases de derechos. Tenemos que hay los derechos del niño. Entonces, están resumidos en 10 derechos fundamentales. El primero, el derecho a jugar, a la recreación. El derecho a la alimentación, una alimentación sana, apropiada, para que las personas o los niños puedan actuar, puedan estudiar, puedan vivir, puedan formarse más sanamente. Tenemos el derecho a tener un hogar. Por eso, cuando los niños son abandonados, el bienestar familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recoge a esos niños y busca la forma de que ellos tengan un hogar correcto, un lugar adecuado para poderse formar. El derecho a la salud. Todos los niños, no solamente los niños, todas las personas tienen un derecho a la salud. Estos son los fundamentales en los niños. Derecho a la educación, derecho a tener una familia, derecho a tener una nacionalidad.
es decir, que se le reconozca como miembro de una sociedad, de una comunidad, de un grupo. Derecho a la igualdad, a que se trate de la misma manera, sean sus rasgos físicos, sus características, sus creencias, su economía, no interesa. Ahí está ese derecho a la igualdad. Derecho a que opinen. Hay que tener el derecho a opinar sin exagerar de que solamente sola una persona es la que debe opinar. Derecho a no trabajar. Es decir, los niños no están en la edad adecuada para realizar trabajos físicos, trabajos fuertes. Entonces, ahí está incluido el derecho a no trabajo, sino que ellos están en la época de la educación. Ahora tenemos los derechos de los adolescentes. Vamos a ver cuáles son esos derechos en los adolescentes. La confianza, que se les crea, que se les brinde confianza, que se les brinde oportunidades, la igualdad. Des en cuenta que también está la igualdad tanto en los niños como en los jóvenes. La libertad, pero siendo una libertad bien llevada, siendo una libertad orientada, no libertinaje, sino libertad. A la esperanza, a que se le reconozcan sus capacidades y que él las pueda realizar. Entonces, eso es lo que hace referencia a la esperanza. Derecho, tenemos ahí otro derecho fundamental en los adolescentes, a la justicia, a que se le haga justicia en caso tal de que el adolescente se equivoque, porque todas las personas podemos equivocarnos. Eh, Derechos a tener en cuenta sus derechos, a la dignidad, es decir, que se le respete como persona, a la prosperidad, es decir, a que se le permita que el chico avance y consiga otras cosas, y el derecho a la paz, a la tranquilidad, a vivir sanamente, a vivir cordialmente. Y tenemos los derechos del adulto mayor. ¿Quién es el adulto mayor? Nuestros abuelitos, aquellas personas que tienen son mayores de 60 años, esas personas son las que pertenecen a ese grupo del adulto mayor. Y tienen derecho a la salud y a la alimentación, que sea controlada su salud. Recordémonos que en esta época ya esas personas, por lo mismo que han vivido, ya empiezan a presentar problemas de salud. Entonces, a que tengan un control de su salud, a que la alimentación, ya hay que también tener en cuenta cuál es la alimentación propia para ellos, porque ya todo, así como lo comen los niños, los jóvenes, de pronto hay cosas que a ellos ya les pueden hacer daño. Al trabajo justo, todavía hay personas que pertenecen a ese grupo y trabajan, y las que no trabajan tienen que se les reconozca y que tengan un derecho a una pensión, que ellos puedan vivir sin tener preocupaciones de con qué recursos van a conseguir sus cosas. A una asistencia social, es decir, que se les tenga en cuenta, que se les deje permitir participar en actividades y en eventos. Entonces, es lo que se llama la atención social, a reconocer y fortalecer sus habilidades. Hay personas adultas que tienen mucha facilidad para hacer muchísimas cosas. Entonces, a veces que por la edad ya no los dejan trabajar, ya no los dejan enseñar, ya no los dejan orientar a los jóvenes, pero hay que permitirles, hay que reconocerles esas habilidades que ellos tienen. A la participación en política. Ellos aún están en la capacidad de decidir por sí solos, no que se les imponga un partido político o se les imponga una política, sino que ellos también puedan participar a una vivienda digna, no porque muchas veces ya los creemos un estorbo, entonces los sacamos de nuestras casas y los llevamos a otros lugares donde solamente hay personas adultas, donde ya le incomoda a la familia. Entonces eso es lo que es, a vivir dignamente, a tener una vivienda digna, a vivir con quien deseen. No es imponerle,
es donde él se sienta bien y donde él desee y con quien desee vivir. A la tranquilidad, importantísimo, porque ellos no están en la edad de estresarse, de permitirles que se estresen, que se enfermen por cosas que no se deben enfermar. Entonces debe ser más bien un ambiente tranquilo, darles esas comunidades. A respetarles sus bienes, porque a veces los pobres adultos mayores cobran su pensión y los hijos aprovechan, se la quitan. El señor trabajó toda la vida y sus papás trabajaron toda la vida y consiguieron la casa, consiguieron las propiedades, pero los hijos hacen de cuenta que eso no es de ellos, que entonces ellos tienen también derechos y muchas veces los sacan, entonces no les respetan esos bienes que ellos tienen. A la recreación y a la educación. Ellos también, para ellos también existen programas de recreación y de educación. Por eso existen esos programas relacionados con lo referente al adulto mayor, donde ahí se reúnen ciertos grupos de personas de la tercera edad y con representantes de la alcaldía hacen actividades en las que ellos se recrean y también se educan, reciben algunos conocimientos, algunos talleres. Entonces, démonos cuenta la importancia que de esta manera están como sintetizados los derechos fundamentales del niño, del adolescente y del adulto mayor. Y ustedes están incluidos entre lo que son los derechos de los niños. Cuando hablamos de adolescentes, también hacen parte ahí de pronto los papás, porque hay muchos papás que son jóvenes, entonces ahí también los podemos incluir, los podemos establecer. Entonces, de esa manera hemos hablado de lo que son los derechos, de los tipos de derechos que existen y cómo están clasificados los derechos tanto del niño, del adolescente y del adulto mayor. Entonces, hemos dado a un barrido general a esta parte relacionada con los derechos en general. Bueno, entonces ahora sí, en el cuaderno de competencias ciudadanas, vamos a colocar, por favor,